¿qué tal? Hoy estoy muy contento porque vamos a leer uno de los cuentos de uno de nuestros miembros, que es José Refugio, que nos mandó uno de sus textos para que los desentrañemos, los analicemos y podamos, por supuesto, encontrar lecciones para todos como una comunidad y particularmente para este texto para que crezca. De esta manera, evidenciándolo ante la comunidad creativa que somos, podemos encontrar elementos que puedan ayudarnos en nuestra narrativa propia. Así que hoy vamos a ver, primero vamos a leer el texto de manera interrumpida, de manera que nos podamos meter en la ficción lo más posible. Y después vamos a revisar tres cosas que nos pueden ayudar a nosotros como creadores o como escritores. La primera de ellas es la estructura de la narrativa, de la escritura creativa, particularmente del cuento y de la novela. Como han visto quienes han estado en este canal, quienes han atendido al curso, más que ser una estructura que va de manera secuencial, de que primero cuentas lo primero, después lo segundo, después lo tercero, después lo cuarto, para cuando llegues al número 50 ya habrás contado mucho, o que vas desde un presente hacia un futuro, desde un pasado hacia un presente, desde un pasado hacia un futuro, o desde un futuro hacia un pasado, como se quiera ver. Más que esto, realmente la estructura de la ficción en la escritura creativa nace más de una forma gravitacional, desde un centro en el cual la narrativa va girando en círculos concéntricos. De esa manera, el centro adquiere gravedad y los cuentos logran una verticalidad que empieza a tocar el terreno, no tanto ya de lo lógico, porque si quisiéramos hacer lógica, haríamos ensayo o haríamos ciencia, sino más el plano de lo subconsciente, el consciente artístico, es algo que va más allá de la lógica racional, y que es eso finalmente de lo que amamos del arte, cuando las obras, la música, el arte, el teatro toca ese punto dentro de nosotros. Lo segundo que vamos a ver es la diferencia entre desarrollo narrativo y digresiones. La palabra digresión, para quienes ya están inmersos en la escritura creativa desde hace un tiempo, seguramente ya han entrado en contacto con ellos, pero para quienes no, pues bueno, eh, que se empapen un poco de estos términos que seguramente van a escuchar recurrentemente. Y finalmente, algunos criterios estilísticos que son buenos considerar en el momento en que planteamos un cuento o un texto y que son muy fáciles de memorizar y siempre es bueno tener en cuenta porque permiten el desarrollo fácil, un estilo más fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que antes de comenzar, únicamente recordarles que si se meten a youtube.com-de cómo escribir, se van hacia listas de reproducción, ahí van a encontrar, cada vez estoy trabajando más en un contenido organizado. Para quienes apenas es la primera vez que ven este canal y les interesa, les recomiendo comenzar por el curso de escritura creativa, que son 5 videos en los cuales detallan mi pedagogía artística que he desarrollado a lo largo de estos 8 años en torno a la enseñanza de la escritura creativa. Aquí habrá talleres, que es un poco como lo que están viendo el día de hoy, consejos en general, más bien una filosofía práctica en torno a la escritura creativa, consejos de los grandes maestros, entrevistas, e iré desarrollando un poco más estas listas. Así que no importa cuándo se metan, probablemente encuentren nuevas cosas y un contenido mucho más didáctico y más comprensible en torno a cómo navegar entre los videos de este canal. También recordarles a quienes me han estado preguntando que ya también está el curso La escritura detrás del espejo, para los que ya están familiarizados con el canal, los que sienten que esta pedagogía les ayuda, los hace crecer. Ya está listo el curso La escritura detrás del espejo, que consta de 10 videos inéditos y originales en torno a la creación literaria, además de 10 horas adicionales de textos, películas, podcasts, que sirven como material didáctico para la mejor comprensión de este curso. Si algunos de ustedes están interesados en él, mándenme un correo de cómo escribir @gmail.com. Es una manera excelente de apoyar al canal, si es que les está gustando, si les gustaría que se continúe. Recuerden también que estoy ofreciendo becas artísticas para las personas de ustedes que estén con algún tipo de situación financiera complicada. Lo más importante de esto es que se comparta y que como comunidad creativa logremos el inspirarnos para pensar e ir hacia este maravillosísimo camino que es el arte, que más que el conocimiento, que la producción de obras, particularmente yo creo que ese es un camino hacia la sabiduría. Entonces, bien, quienes estén interesados, manden un correo de cómo escribir @gmail.com.
De la misma manera, si alguno de ustedes quieren que leamos su texto en este canal, mándelo al mismo correo. Daré por sentado que están de acuerdo en que se lea, que se haga un video en beneficio de toda la comunidad. Y nada más indíquenme si quieren que utilice su nombre, un seudónimo o anónimo. Bien, este texto está, el que les presenté, tiene muchas correcciones que ya después, algunos, perdón, más que correcciones, señalamientos que tengo aquí, de manera que vamos a utilizar este formato que nos envió José para primero leerlo de manera corrida, eh, para tratarnos de involucrar, de crear el ambiente, de sumergirnos en la ficción lo más posible y ya después pasaré al texto donde yo hice algunas señalaciones y algunos subrayados con la finalidad de, por supuesto, enaltecer las fortalezas del texto y sobre todo el poder servir de, de, de espejo para que todos nosotros como escritores podamos ver los puntos ciegos, para que nuestros textos crezcan y nosotros como escritores también podamos crecer. Así que por favor, consideren que la crítica, si se pudiese decir así, viene desde un lado de total cariño, con el final, con la finalidad de que crezcamos todos juntos como comunidad y como escritores. Así que bien, primero vamos a leer el texto de José Refugio González Lince, El fin de los días, y después pasaremos al taller. El fin de los días. Desde que pudo caminar, Ilian ya amenazaba con perderse en el bosque. Su padre le retenía, pero por el duro trabajo del campo y la cacería ocasional, terminó por dejarme a mí, una huérfana recogida por su esposa, la tarea de vigilarle. Todo comenzó cuando su madre, con Ilian lactando, enfadó a una viejecita que resultaría ser una bruja. Una extraña enfermedad y la madre de Ilian la desmoronó física y anímicamente. Ella muere, dejando al recién nacido maldecido. Tenía en su brazo una marca roja que nada podía quitarla. Su padre podía haber acudido a un sanador en la pequeña ciudad de Malverde, había uno, pero se le hizo más cómodo dejármelo en mi cuidado. Yo solo tenía 12 años. Ningún vecino de nuestra aldea deseaba involucrarse conformándose con que una recogida podría ser una buena nana. Tiempo después, el padre de Lilian, al cumplir 8 años, decidió que no podía cargar con él. Bajo el pretexto de vender a un buen precio su cosecha, se largó a Malverde. Alcancé a ver la carretera, alejándose por el sendero. En un momento dado, una mujer con un alijo de ropa se trepó con él. Supe que no volvería. Todavía vivíamos en la casa de mi antiguo amo. Los vecinos me molestaban, reclamándome cosas de la casa como si hubiesen tenido algún acuerdo con éste. Yo le contestaba que mi patrón volvería pronto y que, al estar al cargo de la vivienda, no me constaba lo que decían. Algunos jóvenes solteros, quizá más por interés por la morada que por mi persona, me cortejaban. A todos ellos tuve que decirles que no. Respecto a Ilian, cada vez era más difícil controlarlo. Casi no hablaba. Siempre ensimismado, cada que salía, siempre traía algo a la casa. Primero, una extraña flor. Otro día, un pequeño lagarto. Al siguiente, el cadáver de un hada. Hubo momentos en que parecía normal, pero la mancha roja de su brazo creció un poco más. No sabría decir si su forma era algún tipo de marco o no, ni idea. Muchos niños del pueblo lo molestaban, pero él se vengó trayéndoles una serpiente. Luego se les arrojó. La última fue, quién diablo sabe cómo la consiguió, atraer a la aldea a un cachorro de lobo. Esa noche, unos inquietantes aullidos y enormes bestias acecharon las puertas de las moradas. Logré entregar al cachorro líder de ellos, que aferrándolo al cuello con su hocico, se lo llevó. Los vecinos dejaron de hablarnos. La casa de mi expatrón era la más alejada del pueblo, cerca de un río del sendero principal. Algunas mujeres todavía me dejaban alguna ropa para lavarla o coserlas, conociendo mi talento para el corte y la confección, pero sin entretenerse conmigo. Completaba el sustento con mi huerta y frutas de los árboles del patio. Pasó el tiempo. Ilian, ya de 16 y yo de 20, todavía no estamos juntos, pero aunque ya estaba en edad, no deseaba nada conmigo. No le atraía, era el bosque y sus secretos lo que le influenciaban enormemente. En cuanto pueda, dijo, traeré más cosas a mamá. Se me heló la sangre. Un año después, continuó trayendo cosas. Un cofre
vacío, un vagabundo que tuve que sacar escobazos, un perro abandonado. Al fin tuve que rendirme. Ya era suficiente. En una ocasión que quise detenerle, me había rasguñado. Al recoger la ropa de mi ama, buscando algo que vender, algo cayó, tintineando en el suelo de piedra. Era una llave de bronce. Mientras Lilian estaba ausente, logré hallar dentro de un viejo arcón un cofrecito con oro. Eran los ahorros de mi antigua ama, que mi patrón no descubrió. Tuve una idea, y más tarde le pediría a Alien si pudiese traerme un vestido, esos que se usaban para usar al oficio del templo. Me lo trajo, sin más. Esperé un tiempo, si alguien reclamaba el vestido. Ya Ilian estaba descontrolado. Tuve que pedirle que dejara las cosas que traía al cobertizo que usábamos para las cabras. Me obedeció. Ya era noche. El muchacho no volvía. Salí a la oscuridad. No vi nada en el horizonte arbolado, pero en un momento me pareció ver algunas luces. Retorné a la cabaña, viéndome con el vestido puesto. No quería que sospecharan que estaba preparando mi huida. Había un bote esperando, atado junto al río con un nudo falso. Estaba anudado, mi, estaba anudando mi bolsa con mis cosas cuando escuché un estrépito. Me asomé por la ventana más pequeña. Una docena de hombres con armaduras de bronce estaban saqueando el pueblo. Sacaban a la gente y la quemaban las viviendas. Estaban saqueando el pueblo. Ilian estaba con ellos, inexpresivo. Parecía que, deliberadamente, estorbaba el paso de los indeseables. Uno de los hombres, de orejas puntiagudas, se le acercó por la espalda, blandiendo una espada curva, y lo degolló. Me arranqué por la puerta de atrás con mis cosas hacia el establo y corrí todo lo deprisa que pude. Tuve que atravesar el camino para llegar al lado del río donde se hallaba mi bote. Un momento angustioso, pero los invasores se movían en mitad del pueblo con lentitud, con antorchas y espadas. Me interné otra vez por la espesura, a oscuras, y tuve que retornar. Esperaba que no hallaran el río. Alcancé a llegar al bote, por fortuna no hubo nadie. Desamarré la cuerda y me embarqué con rapidez. Remé lo más que pude, sin mirar. La oscuridad y los árboles me ocultaron lo suficiente para alejarme de la masacre. Ahora escribo estas líneas. Estoy en Malverde, en una posada, sola en mi cuarto. He de buscar en la mañana al sanador. La posadera me dijo que preguntara por Rafael. Le agradecí. Esa noche, antes de dormir y luego de guardar la nota en un sobre, me miré por última vez el brazo. Tenía una pequeña mancha roja. Aquí, en el acogedor lecho, y mirando por la ventana la noche tranquila, tengo muchas ganas de soñar y de no despertar jamás. Bien, este es el final del texto y sin más, vamos a los comentarios. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y rápidamente recordar que es importante señalar las fortalezas, pero todo el punto del taller, José, queridos amigos, es poder hacerlo crecer. Por favor, anímense siempre a entrar a ser vistos por otros ojos sus textos y también escuchar opiniones honestas, porque realmente este es de los criterios pedagógicos, no solo en la literatura, en el arte, que han permanecido a lo largo del tiempo. Y bailarines, poetas, escritores, músicos, es increíblemente necesario el que una voz les diga honestamente lo que piensan, lo que sienten de sus textos, no necesariamente con el fin muchas veces de criticarlos, pero por ejemplo, cuando yo tengo un texto, generalmente le pido a mi mujer el hecho de que lo lea y después le pregunto, ¿qué entendiste? Muchas veces me doy cuenta que lo que entendió no es lo que yo quería que se entendiera. Entonces ahí voy línea por línea hasta que logro hacer entender lo que necesito que se entienda. Entonces es sumamente importante el poner a juicio nuestros propios textos para que otros ojos, y ni siquiera tienen que ser de algún maestro, pueda decirles realmente que entendieron para que ustedes cotejen si realmente están logrando transmitir su mensaje. Así que todas, vamos por partes, no lo voy a volver a leer, pero sí voy a ir por los lugares en donde me detuve un poco. Voy a ir de lo más, primeramente de lo menos importante, después hacia lo más importante. Vamos a comenzar por la parte estilística. Algunos criterios que en el momento de escribir a todos nos pueden ayudar como creadores.
El primero de ellos, la mayoría de ellos están en azul, así que vamos a empezar por ahí. Ella muere dejando al recién nacido maldecido. Ella murió. Generalmente utilizamos en la narrativa el pasado porque es una forma lógica en que nosotros podemos relacionarnos con lo que estamos contando de una manera verosímil. Es decir, si ustedes llegan hoy a casa y su esposo, hijo, quien sea que esté ahí, les pregunta, cuéntame cómo fue en tu día, utilizamos el pasado discriminando lo que vale la pena ser contado de lo que no. Porque si utilizásemos el presente para contarnos cosas que es algo que nosotros hacemos en el cotidiano, ni siquiera como soliloquio. Es decir, si yo voy al metro, no voy pensando en ahora me levanto de la silla, ahora salgo de la casa, abro la puerta, le doy el paso hacia una viejecilla, camino hacia la entrada del metro, pongo mi ticket en el... Jamás nos hablamos ni siquiera de manera soliloquio de esa forma. Entonces decir cosas como ella muere no tiene mucho sentido porque más bien ella murió y murió, como es en el pasado, yo en la memoria, en la voz narrativa, agarro ese momento y lo traigo al presente para ser contado, porque recordemos que el personaje más importante dentro de la narrativa es el narrador, la persona que está contando la historia. Dejando al recién nacido maldecido. Después, dejármelo a mi cuidado, dejármelo a mi cuidado, dejarlo a mi cuidado, porque si no esto se vuelve una repetición innecesaria. Tiempo después el padre de Lilian al cumplir 8 años. Tiempo después el padre de Lilian al cumplir 8 años. Generalmente cuando hay... Esto es un criterio propio que lo pueden adoptar o no, pero personalmente creo que a mí me ayuda mucho. Si puedo decir lo mismo con menos palabras, siempre opto por las buenas palabras. A menos que esa adición de palabras le agreguen oralidad al narrador. Por ejemplo, estoy haciendo la voz de un niño, si es un niño quien está contando la historia, entonces sí puedo darme el lujo de agregar palabras con el fin de imitar la voz. Pero si esas palabras que agrego realmente no están ayudando a la oralidad, generalmente yo las quito. Este es un punto personal. Por supuesto, todos los que están escuchando este video, José incluido, todos los demás, agarren de los talleres literarios y de lo que puedan escuchar, creo que les sirva y lo que no, deséchenlo. Esto es algo muy importante, hay que seguir siempre la intuición propia creativa. Eh, Esta es otra conjunción, José, que es un poco extraña, es el alcancé a ver la carretera alejándose por el sendero. Es decir, viste la carretera que se iba alejando la carretera por el sendero, o más bien viste al padre que se iba alejando en la carretera. Nada más, ahí hay unas cuantas palabras para corregir esa imagen. Y aquí, esto es algo muy, muy curioso. Todavía vivíamos en la casa de mi antiguo amo. Yo entiendo, por supuesto, que mi antiguo amo es el patrón. Yo lo que les sugeriría a todos en general es que si ya comenzaste utilizando en sustantivo y como sujeto y como personaje al padre de Ilian, que realmente no sabemos su nombre, nunca se menciona, nunca se dice, sino como el padre de Ilian, yo seguiría utilizando ese sujeto porque si no puedes tender, al menos por segundos, a confundir al lector. Entre menos podamos confundir al lector, mejor. Por ejemplo, Borges, que es uno de los escritores más complejos que se pueden leer en la literatura, él mismo dice, tengo una idea y trato de escribirla de la manera más clara posible. Más clara y más sencilla posible. Entonces, yo aquí utilizaron, vivíamos en la casa del padre de Ian. De esa manera el lector ya conecta los símbolos que has planteado anteriormente. Los vecinos me molestaban, etcétera. Respecto a todas estas, voy a regresar ahorita ya con el análisis un poco más profundo del texto, eh, con el fin de llegar a corregirlo. Con el fin, perdón, de llegar a modificarlo, de exponencializar un poco su significado. Hubo momentos en que parecía normal. Bueno, esto lo voy a decir después. Aquí un poquito tener cuidado con los números. A mí ya no me quedó claro de si cuando la huérfana tenía 12 años y Leon era un bebé, entonces cómo es posible que ella que ahora tenga el personaje 20 y Leon 16. Como que ahí hay que revisar bien los números. No sé si yo no lo entendí bien, pero bueno, únicamente como
Es algo que me resaltó, que quizá esté yo equivocado, pero si eso se pudiese afinar para que no confunda al lector, siempre, nunca, más bien, nunca hay que confundir al lector deliberadamente. Y cuando se hace es con el fin de potencializar su imaginación y dar significados que en realidad ellos mismos atan, pero no a través de confundirlo, porque entonces más funciona en contra del texto. Aquí la repetición innecesaria de palabras, ¿no? Al recoger la ropa de mi ama buscando algo que vender, algo cayó. Al recoger la ropa de mi ama buscando qué vender, algo cayó tintileando en el suelo de piedra. Creo que es mucho más fluido y evitas esa repetición de palabras muy cercanas unas a la otra. Igual aquí, ¿no? En cuanto pueda, dijo, traeré más cosas a mamá. Un año después continuó trayendo cosas. Este tipo de repeticiones hay que evitarlas. Y bien, aquí ya parece mejor. Aquí, esto lo puse por ahora, escribo entre líneas. Estoy en Malverde, en una posada, solo en mi cuarto. Son tipos de cosas que son, que se pudiesen decir ripios, en el sentido de que son adiciones innecesarias. Por la misma narrativa, ¿no? De la historia, el lector ya supone que esta persona, después de haber huido, está en una posada sola. Entonces, son cosas que si se le quitan, realmente no afectan al texto. Digo, esta es un criterio propio que pueden tomar o no, pero si puedo decir lo mismo con menos palabras, a mi manera de ver, eso expande la imaginación del lector en lugar de contraerla. Entonces, estoy en Malverde, en una posada, he de buscar en la mañana al sanador. Para mí eso ya me hace imaginar todo el ambiente sin necesidad de que se detallen más cosas. Como estos trazos necesarios, como cuando un pintor hace una silueta que no está detallado absolutamente nada de las particularidades de un personaje, pero que sin embargo se puede ver eh, la, la, la emoción, hasta el sentimiento del personaje, cómo está deliberado, qué está sintiendo, qué está pensando, solamente por la posición, solamente por el primer trazo. Eso a mí se me hace maravilloso cuando se logra en la literatura. Y una de las formas en que se logra eso es precisamente eso, como reduciendo los mínimos elementos para que la imaginación complete, pero no a través de confundir al lector, sino a través de dar los trazos precisos que hacen que le da la unicidad, le da la particularidad a la cosa, al sustantivo, a la, a la persona que se está calentando en una lata de frijoles, que está haciendo una pequeña fogata en una lata de frijoles, y el perro flaco que descansa en sus piernas. Cosas que son sumamente particulares, eso sí hay que delinearlo, porque brinda la atmósfera, pero el resto lo rellena la imaginación. Ahora sí pasemos un poquito a lo que es el análisis del texto más profundo, José, que es el tema de que hay cuatro elementos en tu narrativa que son sumamente importantes. Más que en la narrativa, perdón, en la historia. Y a mi modo de ver, el primero y más importante es este. Todo comenzó cuando su madre, con Lilian lactando, enfadó a una viejecita quien resultaría ser una bruja. Bien, a mi modo de ver, corrígeme si estoy mal, Ilian te iba a decir, José, perdón. Eh, Esto es verdaderamente lo que desencadena todo el cuento. Es decir, hay una historia entre la madre con una bruja, en el cual hay un tipo de enfado, en la cual la bruja hace que la madre tenga una descendencia maldita. Por eso mismo tiene la mancha roja y por eso mismo esa mancha perdura en el linaje, aunque sea en la huérfana, pero bueno, de alguna manera está conectada hacia el linaje por estar conectado a través del niño. Lo que me refiero con esto, José, es que esto verdaderamente requiere mucho más atención porque es el núcleo, es el centro de gravedad. Eso es lo que viste, estoy casi seguro, que hizo nacer al cuento. Esa, esas ganas de explorar esta maldición de la bruja que primeramente, por supuesto, mata a la madre y después maldice al niño, pero lo dota eh, de cualidades, sí, fantásticas, por decirlo de alguna manera, o extrasensoriales, en lo cual hace al niño sumamente interesante como personaje.
esta persona que no se sabe si a qué mundo verdaderamente pertenece, pero al parecer va, viene y pertenece, y como Mercurio, como Hermes, va y trae cosas de distintos mundos y las trae, que es algo sumamente rico y sumamente bonito y sumamente imaginativo de tu cuento. Eh, en este sentido, José, hay cuatro elementos que yo veo que son principales en tu cuento. El primero es la relación de la bruja con la familia. El segundo, la particularidad del niño que va y trae cosas de distintos mundos a la casa. Número tres es todo ya lo planteas desde el primer párrafo. El tercero de él es el sanador, que al final de cuentas la niña va a ir con él para encontrar alguna especie de solución, explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el número cuarto es la relación que tiene el personaje protagonista con la huérfana, con el cuento. Esos son los cuatro ejes que llevan toda tu narrativa. Yo lo principal que veo aquí, José, la manera en la que más haría crecer tu cuento, es que realmente esos cuatro puntos no están suficientemente bien desarrollados o no les das el tiempo que requieren. Voy a explicarlo. Por ejemplo, aquí dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Primero, es este personaje, primero, trae una extraña flor de este mundo al cual el niño accede, no se sabe cómo, y viene y trae cosas. A mí eso me pareció genial, pero me gustaría que se explique un poco más, porque honestamente, si a cualquier personaje le traen el cadáver de un hada, eso ya es suficiente elementos como para detenerte mucho tiempo a pensar y a preguntarte, ¿qué es esto? ¿No? A ver, Ilian, ¿dónde estás yendo? ¿De dónde eres? ¿Qué mundos habitas? No simplemente el mencionarlo y después olvidarlo. Porque entonces se vuelve como que a mí esto me enganchó y de repente nunca encontré algo que cerrara eso y fue como de, wow, bueno, creo que no terminé bien de entender al personaje. Bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando mencionas el cofre. Era una llave de bronce. Mientras ya estaba ausente, yo logré hallar dentro de un viejo arcón un cofrecito de oro. Eran los ahorros de mi antigua madre que mi patrón no descubrió. Esto que ocultaba la madre, al grado de que el padre no sabía, el padre que termina huyendo de esta familia maldita, ya sea así por juntarse con otra mujer, pero quizá por la maldición misma, pues quizá porque ya no quería estar ahí. No sé, eso sí, no se tiene que explicar, pero esa interrogación la puede llenar el lector, porque últimamente que un padre se vaya y deja al hijo y deja una casa, ¿qué más puede ser más que una casa, una familia maldita, una casa embrujada, ¿no? De alguna manera. O sí, igual y simplemente se fue por otra mujer, no lo sabemos, no hace falta explicarlo, pero bueno, este cofre tiene una importancia absoluta porque nadie la conocía excepto la madre. Entonces, por ejemplo, si tú introduces este elemento desde el principio, todo comenzó cuando su madre, con ira lactando, fandó una viejecita que resultaría ser una bruja. Nunca se supo en la familia qué fue realmente lo que pasó, pero siempre observé a la ama o a mi madre, porque la huérfana le puede decir madre, ¿no? Supongamos que es su madre postiza. Siempre observé a mi madre cuidando un cofre en el cual yo sabía que tenía una relación maldita con esa mujer. Entonces ya se sabe que la separación entre la madre y la bruja tuvo que ver con ese cofre que hirió definitivamente a la bruja como para causarles esa maldición. Entonces, cuando tú ya narras más abajo que doblando una ropa se cae esa llave y el lector dice, ah, ok, ya conecto con la primera parte de la historia. Por eso es lo que les decía al principio. Se genera una gravedad en donde empieza a girar alrededor la historia, que verdaderamente toda la historia comienza y forma parte y gira a raíz de la maldición que la bruja le imprime a la familia, que le imprime a la madre. Y de ahí son todos los movimientos que están ocurriendo. Por eso digo de los círculos concéntricos. Entonces, ya tenemos el elemento del cofre en un principio. Y de repente esta mujer, esta huérfana, doblando se cae la llave y encuentra el cofre. Entonces va a realizar un verdadero descubrimiento de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió ahí. Si es oro, perfecto, que sea oro, ¿no? Pero también, ¿qué es esa sotana? ¿De dónde se cayó esa llave? Porque si es algo tan secreto, si es algo tan prohibido como para que ni el padre supiera de la existencia de ese cofre y de esa llave,
la ropa de la cual se cae la llave no puede ser cualquier prenda. Puedes ahí imprimirle un sentido todavía más simbólico, más profundo a esa ropa. ¿Qué hacía los ritos? Por ejemplo, era la ropa con la que la madre iba a hacer ritos junto con la bruja, era la ropa con la cual pertenecía a una especie de secta, de ritual, con la cual estaba relacionado con estas personas que después vendrían a saquear al pueblo. Era una ropa, ¿qué tipo de ropa? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo alguien que cuida algo tanto pondría esa llave ahí y después moriría? Danos eso, esos elementos simbólicos para darle todavía más peso a la historia. En este sentido, José, estos solo son unas pequeñas anotaciones, ¿no? Después tenemos esto. En cuanto pueda, dijo, traeré más cosas a mamá. Entonces, esta es una pequeña revelación donde ya sabemos que Ilian está conectado a la madre y a la maldición. Y aquello que está trayendo de distintos mundos o de distintos lugares está conectado con traerle, digamos, alguna especie de ofrenda a la madre. Después ya no se vuelve a explicar otra vez y que sería sumamente interesante para nosotros lectores que desarrolles esa parte. O sea, incluso si la narración va únicamente en torno a lo que el niño trae a la casa y la relación con la huérfana, eso podría ser infinitamente rico, ¿no? Tratar el cadáver del hada, cosas que vienen así. ¿Por qué lo digo esto? Eh, Finalmente, por ejemplo, yo hubiese pensado que Ilian, después de traer todas estas cosas, al final trae a todos estos saqueadores por alguna razón oculta que él tenía, porque quizá la familia o la maldición tenía que terminar en la extinción, no solamente del estirpe, sino de toda la comunidad, ¿no? Entonces, Ilian era este pequeño emisario que la bruja tenía, esto ya son mis interpretaciones posibles, de un cuento de un poco más eh, desarrollado de esta manera que planteo, ¿no? Entonces, Ilian al final, después de traer todas estas cosas, al final trae estos saqueadores, pero realmente llegan estos saqueadores, le cortan la cabeza y ya no sabemos realmente cuál fue la real relevancia del personaje, ¿no? Para descifrar la maldición de la familia, que eso es un poco, a mi modo de ver, de lo que trata el cuento y lo que hace falta desarrollar. Entonces, en pocas palabras, pasando a lo último, diferencia entre digresión y desarrollo. Todo, a mi modo de ver, lo que no tenga que ver con estos cuatro elementos, lo puede caer como paja, es lo que le llamamos es paja, ¿no? De si el niño quería o no con la niña, o si los vecinos estaban o no conformes con que ella fuera la nueva dueña, o etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, a mi modo de ver, sobra. Porque de la misma manera, ahora esto quiero decir que no puede ser incluido, no. Lo que quiero decirte con eso es que si incorporas todos esos elementos para robustecer los cuatro elementos de los cuales está construido tu relato, el cuento va a funcionar mucho mejor. Por ejemplo, tú quieres utilizar a los vecinos para justificar que la niña se quedara como petrona, perfecto. Pero entonces que expliquen algo de la bruja, que expliquen algo de la madre, que expliquen algo de Ian, ¿no? Por ejemplo, decir, todas las personas venían a reclamar porque porque encontraban que antiguas alhajas o cosas desaparecían de sus casas y muchos ya habían identificado que Ilian era un posible ladrón. Pero yo estaba seguro que no era, que Ilian no traía de sus casas las cosas, que alguien había robando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, esto funciona porque va añadiendo los círculos concéntricos de significado y dándole gravedad a lo que tú estás planteando como el eje motor, como la energía central de tu relato. Entonces, si después quieres utilizar que los vecinos estaban cortejando a la huérfana más por la casa, ¿por qué? ¿Qué tiene de valor la casa? O sea, además del valor monetario que se le puede imprimir a una propiedad, ¿cuál es el valor de esa casa? ¿Hay un tesoro oculto? ¿Por eso quieren seducir a la niña aunque realmente no estén interesados en ella?
Entonces, si la niña dijera, yo sabía que todos aquí, que muchos adolescentes venían a cortejarme más incentivados por su padre, porque sabían lo que se escondía en esta casa que por mí. Así que tuve que decirles que no a todos. Ok, entonces ya la casa, el momento, la niña empieza a grabar, empieza a agarrar gravedad. Entonces ya la aparición, la sensación, la presencia de esa familia en el pueblo empieza a adquirir mucho mayor peso y mucho mayor sentido de contarse. De la misma manera, al final, ¿no? Tener un poquito de cuidado con el hecho de esta persona la protagonista va a buscar al sanador, pero realmente no sabemos por qué. Porque lo va a buscar y es después que se da cuenta que tiene la mancha roja, la mancha de la maldición, por decirlo así. Pero en primer lugar, ¿por qué lo fue a buscar? O sea, entiendo que vaya a querer buscar algunas respuestas, pero ¿en qué momento realmente del relato nos dice que la niña está buscando respuestas? Cuando matan a su hermano, cuando matan a Ilian, pues prácticamente no encontramos ninguna emoción hasta el final, que esta es una línea muy buena, ¿no? La de y no despertar jamás. Yo creo que el primer párrafo, el primer párrafo y el último párrafo están excelentes. Sobre eso, yo lo que haría, José, es quitar toda la paja. Todo lo que no atienda a esos cuatro elementos o lo que mencionas, vincularlo con esos cuatro elementos. ¿Por qué la niña está buscando al sanador? Porque al final, últimamente, lo que sería maravilloso del cuento es que el sanador diera esa pieza final, esa pieza de información en la cual todo el sentido, todo el cuento cobra relevancia y entendemos nosotros como lectores cuál fue la maldición. ¿Qué te voy a recomendar particularmente, José? Trabajes esta línea muchísimo. Pero más que la trabajes y que te pongas a escribir en ella, que la sientas de corazón. O sea, que veas a la bruja y que veas a la madre. Que veas la relación que tenían entre ellas dos. Que entiendas por qué estaban, por qué quizá antes tenían una amistad. Esto ya lo estoy agregando, ¿no? Y por qué terminó la bruja enfadándose con la madre, al grado de maldecirla a ella y a toda su estirpe. ¿Qué pasó entre ellas? ¿De qué platicaban cuando estaban juntas? Y aunque eso no lo pongas en el cuento, es increíblemente importante que tú lo sepas. Porque con estas pequeñas líneas, con esos pequeños atisbos, sin decirlo, eso lo puedes ir dando conforme las situaciones circunstanciales. Por eso mismo siento que las digresiones, ¿qué son las digresiones? Las digresiones son aquello que se alejan, que de repente toman otro camino del cuento y se van por otro lado. Un poquito como decimos en México, se va por las ramas, ¿no? ¿Qué es el desarrollo del cuento? ¿Qué es el desarrollo? Aquello que verdaderamente da carga de sustento, carga de potencia a los símbolos que estás utilizando. Entonces, ¿qué es una digresión? El hecho de, por ejemplo, decir que Ian creció y que pues, no quería nada conmigo, con la protagonista, porque él estaba interesado en el bosque. Okay, ¿se entiende? Pero realmente no hace falta decir, el lector no se está preguntando si a sus 16 años Ian quiere algo con su nana o no. Realmente nosotros estamos enfocados en qué pasó con la mancha roja, por qué la familia está maldita, por qué hubo esa maldición, dónde está esa bruja, quién es esa bruja, que la niña termina teniendo la marca, no más de que si el niño está teniendo ya un cosquilleo de la adolescencia. Entonces, todo lo que puedas circunstancial unir a estos cuatro elementos al sanador, a la bruja, porque últimamente el sanador es como la contraparte, es la antítesis de la bruja, ¿no? El problema y la solución, el yin y el yang, lo claro y lo oscuro, la maldición, la enfermedad y sí, la enfermedad y la cura, ¿no? Entonces, estos dos elementos debes de traerlos y debes de tratarlos y debes de enseñarlos por qué son importantes. De la misma manera como Ian es este mensajero de los mundos, es la persona que quizá está conectando a los dos, ¿no? A las dos energías, que nos está trayendo el cadáver de un hada, pero ¿dónde lo está trayendo? Pues de mundos que solamente él tiene acceso, pues solamente él tiene acceso, entonces queremos saber un poco más de esos mundos. Esos mundos son importantes porque finalmente terminan llegando estas personas a saquear al pueblo, ¿no? ¿Qué es otra digresión? Por ejemplo, lo de la sotana. Tenemos nosotros mucho la tentación de explicarnos, ¿no? Entonces, este tema de
Aquí, perdón, por fortuna no hubo nadie y desamarré la cuerda y embarqué con rapidez. No hubo nadie, desamarré la cuerda y me embarqué con rapidez. Esto no lo mencioné, pero simplemente quitar cosas, palabras innecesarias. Aquí también, perdón, ahorita vuelvo al tema, vuelvo un poco, saqueando, sacaban, saqueando, ¿no? Todo esto en un minuto se soluciona, nada más hay que sacarlo para darle para darle una mayor legibilidad. Recuerda que se considera ripioso o ripio, ripio es aquello que se agrega innecesariamente a la historia, tanto palabras que se repiten muy cerca unas de las otras, como repetición constante de consonantes pueden ser molestas hacia el oído y no muy naturales, ¿no? Como hablar, no, como esto, por ejemplo, saqueando al pueblo, sacaban a la gente y quemaban las vidas, estaban saqueando otras como esas, pues a menos de que sea sumamente rítmica y poética, puede funcionar hasta casi de pasar imperceptible, como una música al oído, pero cuando funciona como repetición, no sé, más bien va en contra del texto, no tanto a favor. ¿En dónde me iba aquí? Esperé un tiempo por si alguien reclamaba el vestido. Nosotros como escritores tenemos esta tendencia a tratar de justificar más que desarrollar, ¿no? De decir, bueno, estoy viendo muy en mi mente esta imagen de la mujer yéndose en la sotana a través del bosque, que es una imagen muy bonita. Entonces, bueno, primero lo que necesito es que traiga a alguien esa sotana y después, si la va a traer Lilian, bueno, necesito decir que no se la robó de nadie porque seguramente alguien la reclamaría. Pero realmente esto es absolutamente innecesario. Lo puedes cortar y no pasa nada. Si la niña acaba de encontrar oro, realmente de dónde consiguió el vestido es lo de menos, ¿no? O si Lilian trae el cadáver de un hada, de dónde consigue la sotana es lo de menos. Todo eso es lo que definitivamente se podría quitar del texto o si se incorpora, unirlo a estos cuatro elementos. Por ejemplo, el traje, el que se puede poner al final, es el mismo de que cayó la llave. Entonces ya adquiere cierta profundidad el hecho de que la huérfana tenga ese traje puesto. ¿Y ese traje qué es? Ya veremos, quizá esa mujer va con ese traje y se encuentra uno de los saqueadores y le dice, eh, Olga o lo que sea, ¿eres tú? Entonces se quita la sotana y le dice, ah, perdón, pensé que era tu madre. Y se va, ¿no? Entonces ya se sabe que ese traje tenía algún peso que está conectado con los saqueadores que llegaron después y puedes empezar a desarrollar un poco la historia que realmente se está tratando de tejer abajo de todas estas letras. Pero cómo se puede lograr, José? A través de conectar todos estos, o una de dos, quitando todo lo que no sirve y siguiendo verdaderamente con la historia o teniendo aquello que ya tienes y conectándolo con estos cuatro elementos que son la columna vertebral de lo que nos estás queriendo contar. Entonces, eh, es eso, José. Tienes un elemento buenísimo, que es esta creación de fantasía, pero es esta fantasía que personalmente me encanta, que es la sensación de que existe lo fantástico, pero no es el centro de atención. El centro de atención son los personajes y lo fantástico solamente es un poco accesorio hacia la profundidad del significado del cuento. Entonces tienes esta gravedad, esta maldición, esta herida que se hizo entre una madre y una bruja cómo esto afectó a toda la estirpe por delante, ¿no? Particularmente a esta huérfana. Entonces, en este sentido, ¿cómo empiezas a vincular esto? Teniendo un poco más de cuidado. Por ejemplo, ningún vecino de esta aldea desea involucrarse, conformándose con que una recogida podrá ser una buena nana. Este tipo de frases a los que estamos en México, estamos muy relacionados con el albur o con las dobles sentidos de las frases. Estos son el tipo de cosas que yo cuidaría. No, no tanto por ejemplo, yo en lugar de jugaría con el hecho paradójico de que una huérfana termina siendo, se termina haciendo cargo de un niño que no es suyo. Entonces, decir, yo supe que mi madre o que mi ama, si quieres mantener ese discurso, yo creo que madre es un poquito más bonito porque decirle madre y padre habla de estas ganas de un huérfano que tiene de ser cuidado, ¿no? Entonces, está ese sentido paradójico como de, yo sabía que mi madre únicamente me adoptó para hacer el trabajo que ella no quería hacer, que es el de cuidar a su hijo. Y paradójicamente, yo terminé brindando algo que nunca se me dio a mí, el calor de tener a alguien que vea por ti, lo que sea, ¿no? Jugaría con esos términos un poco más emocionales para hacer que estas frases, en lugar de ser un poco
que vayan un poquito por la superficie, entren en profundidad y se vayan vinculando con estos cuatro elementos. Con una frase como la que planteo, que no tiene que ser, por supuesto que no es, hay que pensarla mejor de la que yo lo dije, por supuesto, ya se vincula emocionalmente con la madre, con uno de los elementos. ¿Por qué la madre adoptó a una huérfana para cuidar al niño? Que esta madre terminaría teniendo esta relación quebradiza con una bruja que terminaría maldiciéndolos. El padre, en cuanto muere, huye con otra mujer, si se quiere, ¿no? Esta frase es buena, este párrafo me encanta, ¿no? Hubo un momento dado que una mujer con el hijo se fue con él, supe que no volvería. Este tipo de cosas son muy, muy, muy buenas porque es esa intuición que se cree, ¿no? Que un niño cuando ve irse a un padre y sabe que ya no va a volver por más que lo anhela. Entonces ahí está la niña huérfana sola, cuidando a un niño que es el emisario entre dos mundos. Y, y bueno, ¿esto cómo se empieza a vincular? Entonces, finalmente, la niña termina teniendo la mancha y va con el sanador para encontrar esa respuesta. Yo creo que todo eso es importante que lo mostremos en el cuento y que salga a relucir. Que quites o que vincules todo lo que tienes hacia uno de los cuatro, de estas cuatro fuerzas que se van generando en torno al centro de gravedad, que las vayas vinculando concéntricamente y que finalmente tenga una resolución, que los lectores sepamos qué está pasando, cuál fue esa maldición, qué está haciendo esa niña ahí. Es una maldición irreversible, la cual solo le queda morir de una marca que realmente no se explica bien qué es. Se supone pues, que es una marca de muerte, pero tampoco está dicho qué es esa marca. Porque quizá la llave tiene la misma forma de la marca. No lo sé. Estoy ya dando ejemplos. Entonces, concretamente, José, para no alargarnos más, este es un muy buen cuento. Tiene el potencial, personalmente a mí me encanta todos los elementos que estás planteado. Yo lo que haría si fuera tú sería dejar esta versión, darle unos prólogos, dejarla abajo y volver a escribirla volver a escribirla desde el punto de vista de explicar esos cuatro elementos. Comiences que verdaderamente le des espacio a esto, que es el porqué de todo el cuento y el motor de todo lo que acontece después. Entonces, sabiendo esto, darles espacio, pero antes de eso, tú sentirlo. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era la madre? ¿Cómo era la bruja? ¿Cuál era su historia? ¿Cuál era la historia de sus historias? Sin tener así exactamente una biografía que tengas que escribir, sentirlo, sentirlo, pensarlo, ver a esos personajes, hacerlos que entren a ti, interiorizarlos. Entonces, ya después de eso, ya unir a los elementos. ¿Quién es Ilian? ¿Por qué trajo el cadáver de un hada? ¿No? ¿Qué hizo verdaderamente la niña cuando vio ese cadáver? Y esa frase, estoy regresando ahí porque eso me encantó, ¿no? Entonces, cuando la niña ve eso, verdaderamente simplemente lo ignora y sigue la narración. Se detiene un momento a preguntarse, ¿quién es este niño? ¿Qué tiene que enseñar? ¿Qué tiene que decir? El niño lo puedes hacer mucho más misterioso, puede ser mudo, por ejemplo. Entonces, la única forma de comunicarse que tiene el niño es trayendo cosas. Entonces las pone abajo y después la niña se da cuenta que la está poniendo abajo de una foto de la madre. Entonces ella cree que lo está haciendo como altar, ¿no? Que se lo está trayendo, pero la madre, ¿por qué querría cosas ya después de muerta? ¿Está ahí presente en la casa? ¿Sí o no? Entonces, todo eso queremos saberlo. Todo eso es como más de si la niña está teniendo deseos o no de adolescencia o el niño, más bien llévanos hacia la historia, hacia el centro de manera concéntrica para que el relato adquiera ese significado, ese poder narrativo y los elementos se vayan relacionando eh, de manera sí es lógica. Últimamente lo que hacemos como narradores es traer el mundo del subconsciente a lo lógico, ¿no? A pesar de que no sea lógico, el arte adquiere lógica en lo lógico, en lo ilógico, perdón. Es algo un poco extraño, pero es así. Y eso es lo que nos encanta. Entonces, como todo ese mundo, todo lo que está ocurriendo en esa casa, tiene relevancia en el pueblo y es fundamental para la huérfana, para la familia, ¿no? ¿Qué pasó entre la madre y la bruja? ¿Por qué el padre abandonó?
O sea, más allá de irse con un ¿por qué realmente está abandonando? ¿Quién es este niño? ¿Qué mensaje quiere dar? Y al final, quizá, esto es una sugerencia, ¿por qué trae a todos estos saqueadores a matar al pueblo? Yo diría que los traiga Ian, tal cual, para que el sentido, para que cobre más relevancia todavía la conexión de mundos que está haciendo este niño, ¿no? Porque este niño viene a matar a toda la estirpe, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué nos va a decir al final el sanador Rafael para darnos la clave de esta maldición y para que el cuento concluya, termine? No tiene que ser explicativo, pero sí tiene que abrir la imaginación, ¿no? Tiene que hacer este pequeño estallido, este knockout del que habla Cortázar. Así que yo volvería a, lo dejaría, todo este es el evento, empezaría a escribir otra versión y indagaría en estos temas profundamente como ejercicio. Y al final te das cuenta y igual dices, no, Daniel no tenía, esto no funciona, por supuesto que no, me quedo con mi primera versión, perfecto. Pero como ejercicio podrá ser muy bueno que indagues en esta escena particularmente y cómo esta escena va desencadenando lo demás, quitando lo que realmente no hace falta ni mencionar, ni decir, ni viene, ahora sí que ni viene a cuento, o eso incorporándolo con estos cuatro elementos del cuento. Así que bien, José, muchísimas gracias por tu cuento, lo disfruté honestamente muchísimo. Desde hace un buen tiempo nos venimos leyendo en los ejercicios y he notado no sé si ya lo tenías o si sí ha ocurrido un crecimiento artístico en ti, pero te lo quiero reconocer y te lo quiero felicitar y sobre todo darte ese ánimo para que sigas escribiendo porque vas por muy buen camino y ya llevas y sé que ya llevas un buen rato y estás genuinamente interesado en las letras. A todas las personas que están viendo, ojalá esto les haya servido para que dentro de sus textos puedan notar estas mismas cosas y decir, ah, mira, por aquí igual y si modifico esto le puedo dar más sentido a mi texto, más sentido. Decirles, por supuesto, que si quieren que leamos sus textos en el canal, lo manden a decomoscribir@gmail.com. Si lo mandan, yo estoy dando por sentado que aceptan que yo haga un video sobre sus textos. Nada más díganme si quieren que utilice su nombre, como que los ponga como anónimos o bajo un seudónimo. Y la finalidad es esa, hacer una pequeña comunidad donde nos talleremos mutuamente y donde sentamos el impulso mutuo y comunal de seguir creando, porque realmente a mi modo de ver, las letras, el arte en general, o cualquier cosa que se haga con sinceridad y con pasión, llevan hacia la sabiduría y hacia un camino lleno de autoconocimiento y por lo tanto de sentido. Entonces, los felicito a todos los que llegaron hasta aquí. Disculpen a los que se fueron porque quizá fui muy repetitivo o aburrido, por lo que sea. Pero bueno, gracias a José, gracias a todos por entrar. Dejen alguno de sus observaciones del cuento para José en los comentarios o de preguntas o de sugerencias sobre futuros videos. Todos los leo, todas las contesto. Y bien, nos vemos en el siguiente video. Esto es de cómo escribir, el lugar correcto, para las personas equivocadas.